Faltan menos de 10 días para la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel país. Veníamos teniendo, al menos en la provincia de Catamarca, una campaña electoral bastante tranquila, que estaba caracterizada por los buenos términos y los pocos enfrentamientos y cuestionamientos entre candidatos. Pero esta última semana pasaron algunas cosas y empezó a subir la temperatura en esta campaña electoral porque se dieron un par de hechos, algunos cuestionamientos al oficialismo. Es como la oposición va tirando temas, tratando de buscar, de generar algo más de polémica, algo de darle un poco más de calor a la campaña, lo cual es indicativo de que necesita algún empujón para mejorar, digamos, la performance en la PASO. Se me ocurre a mí que después del 11 de agosto esto se va a poner más caliente. Sí. Pero lo que me interesaba señalar, Mariana, es un tema, menos mal que hablo el obispo, ¿no? El obispo le puso, sí, fue como si el obispo, habló el obispo y él le puso un poco, le puso pimienta a esto, sí, con la reacción que tuvieron los movimientos feministas, respuestas de la propia política. Y en ese marco se instaló un tema muy interesante, o se intentó instalar un tema muy interesante, donde ninguna de las fuerzas políticas participantes de esta contienda tomó el guante. En la manifestación de las agrupaciones feministas, de las mujeres en contra del obispo Urban, se señaló hay un respaldo a la ley, a la legalización del aborto, sí, al aborto seguro, legal y gratuito que promueven estas organizaciones, que tuvo una muy fuerte discusión el año pasado a nivel país, bueno, y acá en Catamarca fue muy álgido, digamos, el debate. Sí. Y ese tema fue como que pasó, era tan fuerte lo que había dicho el obispo, que ese tema pasó en medio del documento. Pero hubo alguien que tomó, sí, esa bandera y la introdujo dentro de la campaña. Con una postura bien clara, ¿no? Tomó partido, que fue el candidato a senador por la capital de Consenso Federal. Usted le hizo la nota, ¿quién sí, era? Diego Hermoso, él es además un pastor evangélico, uno de los líderes que tiene la iglesia evangélica en la provincia de Catamarca, y tuvo declaraciones bastante fuertes con respecto a la postura que tiene y lo que supuestamente permitiría el gobierno provincial en la maternidad. Dijo que a través de este protocolo de interrupción legal del embarazo se realizan abortos indiscriminados, de manera desmedida allí en la maternidad provincial. Esta declaración, concretamente lo que dice Hermoso, que después salieron pastores evangélicos, la federación creo que se llama, una sí, Unión de Pastores Evangélicos de Catamarca, postulando o instando a la ciudadanía a votar a favor de quienes expresen una postura clara en contra del aborto legal. Hay un grupo que se llama Somos Más, que sí, también expresó su apoyo. Hay gente también de la Iglesia Católica, los que se denominan Pro Vida, que está trabajando dentro de Consenso Federal. Es un tema que se ha instalado en la campaña, el aborto legal, por sí o por no. Tenemos la posición de Hermoso, podemos suponer, como nadie ha salido a desmentir nada, que es también la posición de Consenso Federal. Sí. Ahora, participan otras fuerzas políticas en este momento en la contienda de cara a la PASO, y ninguna de esas fuerzas políticas ha tomado el guante de esta discusión. Lo único que hubo después de la declaración de Hermoso fue una declaración del director de la maternidad, sí, Ovejero, donde desmiente que se realicen abortos en forma indiscriminada, sino que se ajustan estrictamente al protocolo de interrupción del embarazo, y que incluso hay médicos que son objetores de conciencia que tienen que ajustarse de todas maneras ahí dentro de la maternidad a la ley. Es como un tema que no quieren tomar el resto de las fuerzas políticas, sobre todo las que forman los extremos de la polarización, ¿no? Sí. El oficialismo y Juntos por el Cambio, ¿no? Esta fuerza, Consenso Federal, que quiere romper esa polarización, ha planteado el tema concreto. ¿Habrá muchos o habrá pocos adherentes a esa consigna? Eso lo sabremos seguramente cuando tengamos los resultados de las elecciones, porque de las primarias al menos, porque justamente si analizamos el contexto, me parece que esto ha sido también más allá de la postura y de los valores que tengan desde la Iglesia Católica o desde la propia Iglesia Evangélica que representa Diego Hermoso, también es una estrategia de campaña, porque es una forma de decir, yo soy pro vida, yo estoy a favor de la vida, en contra del aborto, vótenme a mí porque
yo aseguro que voy a defender las dos vidas. Esto es una forma de traccionar votos tanto de Juntos por el Cambio como también podría traccionar votos del Frente de Todos, ¿no? De radicales y peronistas hacia una causa que es transversal a la sociedad, porque es un tema que se ha instalado de un tiempo ya a esta parte. Fíjese que es muy interesante porque, como dijimos la semana pasada, el obispo retrocedió solamente ante el embate de las organizaciones feministas que tienen esta bandera del aborto legal. Retrocedió solamente a eso. Sin embargo, ninguna fuerza política ha tomado la bandera del aborto legal, salvo el Partido Obrero, que firma ese documento, y algunas legisladoras en forma individual. Pero ninguna fuerza política se atreve a contraponerle a Hermoso la bandera del aborto legal. Hermoso está en contra de la legalización, pero ninguno de los otros participantes se atreve a decir, no, nosotros estamos a favor y vamos a trabajar porque el aborto se legalice y pueda todas las mujeres realizarlo en forma segura y voluntaria, más allá de lo que establecen actualmente las normas. Es una cosa muy interesante porque da cuenta de un fenómeno que no está tomado por la política, es un fenómeno que se desarrolla socialmente y que las representaciones políticas no están fijando posición al respecto. Sobre esto, ¿qué podemos señalar? La política de Catamarca tiene una posición al respecto. Para eso nos tenemos que remitir a lo que ocurrió el año pasado, cuando se debatió la ley en el Congreso de la Nación, que la ley pasó la Cámara de Diputados y después cayó en la Cámara de Senadores. De los 8 legisladores nacionales por Catamarca, solamente 2 votaron a favor del aborto legal, que fueron el Senado Nacional Oscar Castillo y la diputada nacional Verónica Mercado. Hoy por hoy, Hermoso intentó instalar este tema dentro de la campaña y ninguna del resto de los participantes se ha hecho eco de este desafío ni opone una bandera contraria, lo cual es muy interesante que se esté omitiendo este asunto. Es una pregunta interesante para los candidatos, se eligen diputados nacionales. Exactamente. ¿Por qué no fijan una postura en torno a esto, a la legalización o no del aborto seguro y gratuito? Porque quizás creen que el riesgo porque es un tema conflictivo. Ser muy alto, o quizás, bueno, Hermoso pensó que los beneficios pueden ser muy altos, ¿no? Claro, es un tema muy conflictivo porque es un tema conflictivo y que en fuerzas que se supone tienen una gran cantidad de electores, es un componente heterogéneo donde habrá diversas posiciones y fijar una postura clara respecto de esto implica el riesgo de dejar afuera a quienes no estén de acuerdo con el candidato. Bueno, este riesgo lo asumió Consenso Federal. Vamos a ver qué pasa de acá a las PASO y por supuesto después de las PASO, donde la campaña se va a poner mucho más interesante. Ya falta muy poquito tiempo para las primarias y todo lo que suceda te lo vamos a estar contando aquí con el señor Diego Varela en Detrás del Debate.